Hay una mentira que duele más que cualquier otra, y es la de una promesa que nunca se cumplió. ¿Recuerdas aquella vez que tus padres te prometieron algo y no cumplieron? Tal vez fue un juguete, una salida, o simplemente que ya no iban a pelear más. Y tú esperaste. Esperaste con todo el corazón, porque de niños no entendemos de excusas ni de circunstancias. Para nosotros en esa etapa, una promesa es una verdad absoluta. Y cuando esa verdad se rompe, no solo se pierde la confianza en los padres, se pierde la confianza en el amor, en la palabra y en la vida misma. Este video no es sobre lo que tus padres no cumplieron, es sobre lo que tú aún estás esperando que se cumpla, porque lo que no sabes es que esa espera nunca terminó, porque aunque creciste, una parte de ti se quedó ahí, en aquel rincón del tiempo, esperando que alguien regresara a cumplir la promesa. Desde ese rincón del tiempo donde el niño sigue esperando, comienza a formarse algo que muchos adultos aún no logran comprender. La herida de la promesa que nunca se cumplió. Esa herida no se ve, no se nombra, no deja cicatrices en la piel, pero se instala en el alma como una grieta silenciosa que divide el amor de la confianza. Cuando un padre o una madre promete algo, el niño no escucha una frase, escucha una verdad sagrada. Cada palabra que viene de esos labios que alimentan, que protegen, que abrazan, se convierte en una ley del universo. Si mamá dice, mañana iremos al parque, el corazón del niño ya está en el parque. Si papá dice, te prometo que no voy a volver a irme, el alma del niño ya se siente segura. En ese instante, la promesa no es una posibilidad, es una certeza absoluta. El niño no entiende el quizás, ni el cuando pueda, ni el ya veremos. En su mundo interno no existe el tiempo futuro. Todo lo que escucha ocurre aquí y ahora. Por eso cuando la promesa se rompe, el niño no piensa que su padre se olvidó o que la vida cambió. Lo que siente es que algo que era verdad dejó de serlo. Y en ese pequeño derrumbe, la mente infantil se enfrenta a algo demasiado grande. El descubrimiento de que el amor también puede mentir. Ahí nace la confusión más dolorosa. Si el amor miente, ¿a quién puedo creerle? Porque cuando quien me protege me falla, el mundo deja de ser seguro. Y cuando el mundo deja de ser seguro, empiezo a crecer con miedo. Miedo a esperar, miedo a ilusionarme, miedo a volver a creer. Cada vez que la vida promete algo, esa parte interna del niño se activa. Una voz interior susurra, no te ilusiones demasiado. Ya sabes lo que pasa cuando esperas. Por eso, muchas personas adultas viven con una contradicción que no entienden. Desean profundamente el amor, la estabilidad, la ternura, pero al mismo tiempo les cuesta recibirlas. Cuando algo bueno llega, sospechan. Cuando alguien promete quedarse, se preparan para perderlo. Cuando la vida les ofrece una oportunidad, dudan. No porque no la merezcan, sino porque en su interior la palabra promesa sigue asociada al dolor. Las promesas rotas tienen la capacidad de alterar la estructura más básica del alma infantil, la seguridad. Ese sentimiento que le dice al niño, el mundo es confiable, puedes descansar, puedes soltar. Cuando esa base se quiebra, el niño empieza a construir defensas invisibles. Aprende a no depender de nadie, a fingir que no necesita nada, a decir, no importa, cuando en realidad le importa todo. Y ese personaje que crea para protegerse se queda acompañándolo durante toda su vida. El alma infantil no olvida. Puede callar, puede adaptarse, puede incluso perdonar, pero no olvida. Guarda cada palabra, cada gesto, cada silencio. Y lo más doloroso es que cuando crecemos, repetimos lo mismo sin darnos cuenta. Prometemos cosas que no cumplimos, no por maldad, sino porque en el fondo seguimos intentando reparar aquella primera promesa incumplida. Es como si el inconsciente dijera, esta vez lo haré bien, pero termina repitiendo el ciclo porque sigue actuando desde la herida y no desde la consciencia. Hay adultos que le prometen a sus hijos tiempo, presencia, calma, y no logran cumplirlo porque ellos mismos siguen esperando que alguien cumpla con ellos. Hay otros que prometen amor eterno a sus parejas y luego huyen, porque esa promesa activa en ellos
el miedo a fallar como alguna vez les fallaron. Incluso hay quienes se prometen a sí mismos cambiar, sanar o empezar de nuevo, y no lo hacen. No porque no quieran, sino porque todavía viven dentro del niño que no aprendió a confiar. Cuando el amor promete y no cumple, algo se rompe por dentro. No es solo la palabra, es la sensación de que el amor no es seguro, y ese es un mensaje devastador para un niño, porque su supervivencia emocional depende de creer que el amor es real. Si el amor no es confiable, entonces ¿qué lo es? Esa pregunta queda grabada en el cuerpo. Por eso hay adultos que no soportan esperar un mensaje, una llamada, una respuesta. Su ansiedad no es por el presente, es por el pasado. Es el niño dentro de ellos temiendo que otra vez la promesa no se cumpla. En las constelaciones familiares se dice que cuando un niño experimenta una promesa rota, su alma queda detenida en el momento de la espera. Puede tener 40 años y seguir esperando inconscientemente que mamá le diga, esta vez sí te voy a cuidar, o que papá cumpla su palabra. No lo hace de forma racional, lo hace desde el amor infantil, ese amor que es absoluto, inocente, sin condiciones. El niño no juzga al padre, lo justifica. Dice, seguro tuvo un motivo, ya lo entenderé cuando crezca, algún día volverá. Pero mientras dice eso, una parte suya se va congelando, atrapada en esa ilusión de que algún día la promesa se cumplirá. Y ese congelamiento tiene consecuencias profundas. Cuando el niño interior se congela, el adulto pierde vitalidad. Empieza a vivir en un modo automático, cumpliendo con todo, pero sintiendo que falta algo que no sabe nombrar. Esa sensación de vacío que muchos describen. Ese no sé qué me pasa, pero siento que me falta algo. Suele ser la voz de ese niño congelado que aún está ahí, esperando. Cada promesa rota deja un pedazo del niño detenido en el tiempo, y cada vez que un adulto repite el patrón, revive esa detención. Pero cuando uno empieza a mirar atrás con compasión, sin juzgar, puede ver la verdad. Los padres prometieron lo que creyeron poder cumplir, pero no sabían cuánto peso tenía su palabra. Tal vez lo dijeron por amor, por miedo, por culpa o por necesidad. Pero el alma del niño no lo entendió así. El alma del niño creyó que el amor mentía. La promesa que nunca llegó se transforma, entonces, en una oportunidad de conciencia, siempre y cuando sea observada desde la mirada racional del adulto que desea ser libre, y no desde la del niño inocente que sigue esperando. En ese punto donde el dolor se vuelve espejo, el alma puede mirar hacia atrás y entender que los padres también fueron niños con promesas incumplidas, que no mintieron por maldad, sino porque repitieron lo que un día también les hicieron. Y cuando uno ve eso, el enojo comienza a disolverse. El problema no es que los padres no cumplieran sus promesas. El verdadero problema es que el niño interior sigue esperando que lo hagan. Y mientras siga esperando, el adulto no podrá vivir plenamente el presente, porque una parte de él siempre estará mirando hacia atrás, esperando el sonido de una puerta que nunca se abrirá. La promesa incumplida se vuelve un eco que sigue repitiéndose en los pasillos del alma. Ya casi, pronto, te lo prometo, mañana jugamos, el próximo fin de semana, cuando tenga tiempo. Y aunque pasen los años, aunque tengas hijos, pareja, trabajo, éxito o títulos, ese eco sigue sonando en algún rincón de tu interior. Porque el niño no sabía que las promesas de los adultos podían romperse, y por eso siguió esperando. Esperó amor y aprendió a sobrevivir con migajas. Esperó atención y aprendió a conformarse con sobras. Esperó verdad y aprendió a aceptar el silencio como respuesta. Así es como la espera se transforma en herida. Cuando el tiempo pasa, pero la emoción no. El cuerpo crece, pero el alma se queda ahí, en esa esquina del pasado, mirando la puerta, esperando que alguien entre y diga, ya estoy aquí. Y lo más duro es que esa espera se disfraza tan bien que muchas veces ni siquiera la reconocemos. Creemos que estamos esperando una oportunidad, cuando en realidad estamos esperando aprobación. Creemos que buscamos amor, cuando en realidad estamos buscando reparación. Creemos que queremos avanzar, pero en el fondo estamos parados en el mismo lugar,
mirando hacia atrás, esperando que alguien vuelva a cumplir lo que prometió. Y esto en la vida adulta se traduce en relaciones fallidas, llenas de promesas vacías, que tienen ese trasfondo de lo que el alma del niño consideró como traición de los padres. Cuando un niño espera algo que nunca llega, comienza a vivir de la ilusión. Y cuando la ilusión se convierte en costumbre, la realidad se vuelve demasiado dura para creer en ella. Por eso hay adultos que no pueden confiar, que dudan de todo, que se sabotean justo cuando algo bueno está por llegar. No es que no quieran ser felices, es que la felicidad les resulta sospechosa, porque su mente aprendió que cada vez que algo bueno se prometía, algo dolía después. Así nacen las heridas que se heredan. Una madre que prometió que todo estaría bien, pero lloraba en silencio todas las noches. Un padre que prometió volver pronto y nunca regresó. Y ahora, sus hijos, ya adultos, viven intentando reparar lo irreparable. Buscan amores imposibles, relaciones que se van justo cuando iban a quedarse, personas que les dicen, te prometo, y no cumplen. Y cada vez que eso pasa, no están reaccionando al presente. Están reaccionando a aquella primera promesa que se rompió. Hay una escena que se repite en muchas historias. El niño frente a la ventana. El reloj marcando las 8. La cena servida. La madre que dice, tal vez se demoró un poco. Y el niño, que se queda mirando por horas, con el corazón lleno de fe, con los ojos cansados de mirar la misma esquina, y con el alma aferrada a una frase. Pero él lo prometió. Ese niño no solo se durmió triste esa noche, se durmió creyendo que si esperaba un poco más, tal vez al día siguiente sí cumplirían. Y cuando eso no pasó, el niño no gritó, no hizo un escándalo, solo bajó la cabeza y se dijo algo que marcó su destino. Debí portarme mejor, debí ser más bueno, debí hacer algo mal. Ahí nació la herida, porque dejó de creer que los demás no cumplieron y empezó a creer que él no merecía que cumplieran. Y cuando alguien crece con esa idea, empieza a construir una vida alrededor de ella. Acepta trabajos donde se le promete reconocimiento que nunca llega. Sostiene relaciones donde siempre está esperando que el otro cambie. Hace planes, proyectos, metas, pero no los termina, porque en el fondo no se cree digno de recibir lo que desea. No sabe recibir, porque nunca aprendió cómo se siente que alguien cumpla de verdad. Entonces aparece el autoengaño. La persona promete, pero no cumple consigo misma. Promete empezar el lunes, perdonar, sanar, dejar el pasado, pero repite el mismo ciclo. Y cada promesa que no cumple, no solo le frustra, le recuerda a su niño que sigue sin valer lo suficiente. Así se hereda la espera, de generación en generación, sin palabras, sin conciencia, pero con el mismo guión. Espera un poco más, ten paciencia, ya va a llegar. Y mientras tanto, la vida pasa y el alma se cansa. La espera se convierte en una forma de vivir y el dolor en una forma de amar, porque muchos aprendieron que el amor duele, que el amor promete y no cumple, que el amor se va justo cuando uno más lo necesita. Pero aquí hay algo importante. No es que ese niño no haya sido amado, es que fue amado desde la inmadurez, desde la confusión, desde el cansancio de unos padres que también esperaban algo que nunca llegó. Quizás papá también esperó que su propio padre volviera. Quizás mamá también esperó que la vida le diera una oportunidad. Y sin saberlo, te entregaron no solo sus promesas, sino también su espera. Por eso esta herida no solo pertenece a ti, pertenece a todos los que antes de ti esperaron algo y no lo recibieron. Pertenece a las generaciones que creyeron que prometer era una forma de mantener viva la esperanza, aunque por dentro supieran que no podrían cumplir. Y entonces llegas tú, repitiendo el mismo gesto, la misma fidelidad invisible, seguir esperando. Y no te das cuenta de algo fundamental. Mientras sigas esperando, sigues sin vivir. Y bien debes saber que el tiempo no se detiene, ni siquiera en el sistema familiar, porque la espera es una prisión disfrazada de esperanza. Y lo que más duele no es que la promesa no se haya cumplido, sino que tú sigues viviendo como si todavía pudiera cumplirse. Y en la gran mayoría de los casos, no hay forma de que se haga realidad esa esperanza.
Y así nace el adulto que espera que la vida le cumpla lo que los padres no pudieron. Y es que a veces, detrás de un adulto que dice no necesitar a nadie, hay un niño que un día esperó tanto, que terminó aprendiendo a no esperar más. Esa historia tiene un nombre y se llama Tomás. Tomás tenía 7 años cuando su padre le prometió algo que, para un adulto, podía parecer simple, pero para un niño con su ilusión intacta, era todo. El domingo te llevo a ver los aviones despegar. Lo prometo. Era la primera vez que su padre lo veía en meses. Aquel hombre apareció en la puerta con una sonrisa nerviosa, un perfume desconocido y un regalo envuelto en papel arrugado. Tomás no recordaba exactamente su voz, pero sí reconoció algo en su mirada, una mezcla de cariño y distancia, una mirada que parecía querer acercarse, pero no sabía cómo. Su madre, desde la cocina, fingía estar ocupada, pero cada palabra que salía de esa sala la atravesaba como un hilo invisible. El ruido de la casa no era suficiente para poder llenar la ausencia que se sentía. Tomás no entendía de adultos, ni de separaciones, ni de promesas rotas, pero sí entendía perfectamente la emoción que sintió cuando su padre lo miró a los ojos y le dijo: «El domingo, hijo, te lo prometo». Esa noche no pudo dormir. Tenía la cabeza llena de imágenes. Aviones enormes levantando vuelo, el sonido del viento cortando el cielo, el brazo de su padre sobre sus hombros mientras le explicaba cosas que solo los padres parecen saber. Cada vez que cerraba los ojos, veía el reflejo de los aviones en sus pupilas y sentía que su pecho se expandía de pura alegría. Durante toda la semana, Tomás esperó. Cada día tachaba con una cruz roja el calendario que había recortado de una revista vieja, hasta que solo quedó un círculo azul sobre el domingo. Ese círculo lo había dibujado él mismo, con un marcador que ya casi no pintaba, pero lo había repasado tantas veces que el papel se humedeció y se rompió un poco. El sábado por la noche, preparó todo con una precisión casi sagrada. Dejó su gorro favorito doblado sobre la silla, los zapatos limpios junto a la cama y un pequeño avión de papel que había hecho con la hoja donde su padre había escrito su número de teléfono. Era su manera de tenerlo cerca. En ese papel, las líneas torcidas del avión se mezclaban con los números desordenados de una promesa. Antes de dormir, fue hasta la ventana. El cielo estaba despejado y en la distancia, una luz titilaba en movimiento. Tomás levantó el avión de papel y susurró: «Mañana volaremos juntos». Y sonrió. Llegó el domingo. El día amaneció claro. El viento movía las cortinas y la casa olía a pan recién hecho. Tomás se vistió rápido, se peinó solo y se sentó junto a la ventana. Cada sonido del barrio le parecía una señal. Cada vez que escuchaba un motor parecido al del carro de su padre, su corazón se aceleraba. Saltaba de la silla, corría a la puerta y volvía con los hombros caídos cuando veía que no era él. Pasó la mañana, pasó el mediodía, pasó la tarde. El sol comenzó a teñirse de naranja y los rayos se colaban por el vidrio, dibujando sombras largas sobre el suelo. Su madre lo llamó varias veces para que comiera, pero él solo movía la cabeza. Tenía miedo de dejar de mirar la calle, por si justo en ese instante su padre aparecía. Cuando cayó la noche, la calle se quedó en silencio. Solo se escuchaba el canto de un grillo y el ruido del viento moviendo la cortina. Tomás tomó el avión de papel, lo miró unos segundos y, sin decir nada, lo lanzó por la ventana. El avión se dobló en el aire, giró torpemente y cayó en el jardín, justo al lado de una flor marchita. Tomás lo observó desde arriba y en ese instante entendió que las promesas también pueden caerse, que así como los aviones de papel, que son efímeros y no vuelan realmente, así las promesas vacías se disuelven en el agua. No lloró, solo se acostó en la cama, mirando al techo, mientras el reloj marcaba el final de un domingo que nunca llegó. El silencio se le metió dentro y desde entonces nunca se fue. Los años pasaron. Tomás creció y con él creció también su manera de protegerse. Aprendió a llegar antes que los demás, para no tener que esperar a nadie. Aprendió a hacer las cosas solo, para no depender de nadie. Y cuando alguien le decía,
Te llamo mañana. Sentía un nudo en el pecho, como si algo dentro de él se contrajera. Decía que no pasaba nada, que no esperaba nada de nadie. Pero en realidad, cada promesa rota volvía a abrir la misma herida que empezó aquella tarde frente a la ventana. En la universidad, sus amigos lo veían como el fuerte, el que no se enamoraba, el que no se enganchaba, el que no necesitaba. Pero cuando llegaba a casa, el silencio tenía un peso que nadie más podía sentir. Un silencio que olía a domingo, a promesas sin cumplir, a ventanas sin respuestas. Sus relaciones eran siempre a medias. Nunca entregaba del todo. Y cuando alguien se acercaba demasiado, se alejaba sin razón aparente. Decía que necesitaba espacio, que no era el momento, que no estaba preparado. Pero en realidad, lo que no soportaba era la posibilidad de volver a mirar por una ventana y ver que, otra vez, nadie llegaba. Su vida se volvió una sucesión de intentos por no volver a esperar. Trabajaba de más, dormía poco, se distraía con todo, porque, en el fondo, sabía que si paraba un segundo, el niño de 7 años volvería a asomarse por aquella ventana. Un día, ya con 35 años, en una sesión de terapia, la terapeuta le preguntó algo que lo detuvo. ¿Qué edad tiene el niño que sigue esperando? Tomás se quedó en silencio. Sintió que algo en su pecho se apretaba. Cerró los ojos y lo vio. Ahí estaba, sentado junto a la ventana, con el avión de papel en la mano. Los mismos ojos, la misma ilusión detenida, los mismos zapatos gastados y la misma tarde que nunca terminaba. La terapeuta le pidió que se acercara, en su mente, a ese niño, que lo mirara, que le dijera algo, pero no pudo. Las lágrimas le nublaron la vista. Y entonces, con voz temblorosa, murmuró: «No puedo hablarle, todavía lo estoy esperando». Ese «todavía» le atravesó el alma. Durante días, la imagen del niño no se fue. Lo veía en sueños, en los reflejos de los vidrios, en las luces del tráfico. A veces lo veía caminando detrás de él, con el avión en la mano, siguiéndolo sin decir palabra. Hasta que una noche, ya cansado, decidió enfrentarlo en uno de sus sueños. Cerró los ojos y volvió a ese domingo. La casa estaba igual, el aire igual de quieto, el sol cayendo en el mismo ángulo. Y ahí estaba él, a los 7 años, mirando por la ventana. Tomás se acercó lentamente. El niño lo miró, no con rencor, con esa mezcla de tristeza y esperanza que solo tienen los niños que todavía creen. Tomás se agachó y lo miró a los ojos. Le temblaban las manos, y con la voz quebrada, le dijo: «Ya puedes dejar de esperar, no porque él haya llegado, sino porque yo ya estoy aquí». El niño frunció el ceño, confundido, pero al mismo tiempo se calmó. Miró el avión, lo alisó con las manos y se lo entregó. Y le dijo: «Ahora lánzalo tú». Tomás respiró hondo, abrió la ventana y lanzó el avión. Esta vez no cayó al jardín. Voló alto, muy alto, tanto que por un instante pareció perderse entre las nubes. Y en ese vuelo, algo dentro de él se liberó. Cuando abrió los ojos, tenía lágrimas corriéndole por las mejillas, pero no eran de tristeza, eran de alivio. Por fin había entendido. No estaba enojado con su padre por no venir. Estaba enojado consigo mismo por no haber dejado de esperarlo. Porque, de alguna manera, había vivido toda su vida mirando hacia una puerta que ya no existía, esperando que un hombre que nunca supo quedarse regresara a cumplir una promesa que ya no podía cumplir. Esa comprensión no fue inmediata. Durante meses, siguió viendo al niño en su mente, pero ya no lo veía triste. Lo veía jugando, riendo, corriendo con otros niños. Y un día, lo vio volar el avión por sí solo. Fue entonces cuando entendió que había sanado. Comprendió que no todas las promesas deben cumplirse para sanar, que algunas heridas se cierran no cuando el otro vuelve, sino cuando uno decide dejar de mirar hacia la ausencia. Desde ese día, cada vez que Tomás ve un avión cruzar el cielo, sonríe, no porque espere a alguien, sino porque recuerda al niño que esperó tanto, que un día se cansó y decidió volar también. Y así, el hombre que un día aprendió a no esperar más, aprendió también a confiar de nuevo, porque, al final, no sanamos cuando el otro cumple la promesa,
Sanamos cuando entendemos que ya no necesitamos que la cumpla. Y ahí empieza el verdadero trabajo interior. El de mirar de frente esas promesas rotas que aún habitan dentro de nosotros y comenzar a despedirlas. No desde la rabia, no desde el reproche, sino desde la comprensión de que ningún padre, ninguna madre, ningún otro ser humano puede darnos algo que ellos mismos no tuvieron, y que debemos darnos primero a nosotros mismos, porque muchas veces seguimos atados no al recuerdo, sino a la expectativa, a ese algún día que nunca llega, y esa espera se convierte en un hilo invisible que nos amarra a lo que fue, impidiéndonos habitar el presente. Hay promesas que duelen como si aún estuvieran ocurriendo, palabras que no se dijeron, cenas que nunca llegaron, padres que no volvieron, amores que no cumplieron lo que juraron, y sin darnos cuenta, seguimos sosteniendo en el alma una silla vacía para que algún día se sienten. Pero la verdad es que nadie puede volver a cumplir una promesa que pertenece al pasado, porque el pasado no se repara repitiéndolo, sino honrándolo por lo que fue, por las enseñanzas que nos convirtieron en las personas que somos hoy. Liberarse de una promesa incumplida no es olvidarla, es dejar de vivir esperando que cambie su final. Tal vez haya que cerrar los ojos y decir, eso que esperé no llegó, y está bien, porque aunque duele, también libera. Cuando el alma suelta la expectativa, deja espacio para algo nuevo, la posibilidad de darse a uno mismo lo que un día se esperó del otro, y ahí ocurre algo mágico, porque cada vez que eliges darte eso que esperabas, el cariño, la atención, la presencia, la palabra cumplida, el niño interior deja de mirar hacia la puerta y empieza a mirarte a ti, y es entonces cuando entiendes que no fue en vano haber esperado tanto, porque esa espera te enseñó el valor de lo que hoy puedes darte con conciencia. Te enseñó lo que significa realmente cumplir una promesa, no con palabras, sino con presencia. Cumplir contigo lo que otros no supieron cumplir. Decirte, te voy a cuidar y hacerlo. Decirte, ya no te voy a dejar solo y quedarte. Decirte, confío en ti y demostrarlo cada día. Porque la vida también tiene su manera de cerrar los círculos. A veces, cuando uno deja de pedirle a los demás lo que no dieron, la vida te lo devuelve en otras formas. A veces llega una persona que te mira distinto, no porque reemplace al que no estuvo, sino porque llega cuando ya aprendiste a estar para ti. Y ese es el verdadero cumplimiento, no el que viene de afuera, sino el que nace de adentro. Así que si hoy hay promesas que aún duelen, no intentes borrarlas. No trates de entender por qué no se cumplieron. Simplemente míralas con el corazón y di, gracias por enseñarme lo que merezco. Gracias por mostrarme lo que hoy ya no necesito esperar. Porque la promesa que realmente importa es la que haces contigo mismo. Prometerte no seguir esperando a quien no puede volver. Prometerte no cargar con lo que no te corresponde. Prometerte construir una vida donde la palabra tenga peso, donde la presencia sea real, donde el amor no tenga que justificarse. Y cumplirlo de verdad, cada día, con cada respiración. Porque cuando uno cumple consigo mismo, el alma se ordena. Y cuando el alma se ordena, la herida deja de doler, para empezar a enseñar. Y entonces, por fin, uno entiende que no todas las promesas están hechas para cumplirse. Algunas están hechas para despertarnos a nosotros mismos, a lo que somos capaces de ser cuando dejamos de esperar. Así que si hoy miras hacia atrás y ves al niño que aún aguarda junto a aquella ventana, acércate, dile que ya puede descansar, que el domingo no va a llegar, pero eso ya no importa, porque el amor que tanto esperó, por fin está aquí, y lleva tu nombre. Dicen que las promesas que no se cumplen no se pierden, se quedan guardadas en el alma, esperando ser transformadas. Y quizás hoy sea ese día, el día en que decides dejar de esperar a los demás, y comienzas a cumplirte tú. Este canal existe para eso, para acompañarte a mirar dónde duele, y a convertir lo que duele en fuerza. Así que no te vayas todavía. Quédate aquí, donde cada historia es un espejo, donde cada palabra busca recordarte que aún hay caminos por abrir. Toma este espacio como un pequeño ritual contigo. Suscríbete, activa la campanita y escribe en los comentarios, me cumplo. Porque cuando lo haces,
No estás escribiendo una palabra, estás declarando una nueva promesa, una que por fin depende de ti. Nos vemos en el próximo episodio de Café para tu alma. Y hasta entonces, que la vida te sorprenda, pero sobre todo, que tú te cumplas.